Vamos a tejer este cuervo en estambre delgado en color negro y un gancho del número 2.5. Voy a tejerles la muestra en un color más claro para que puedan distinguir lo que voy haciendo. Iniciamos con 7 cadenas. Y contando del gancho hacia adelante, en la cadena número 3 voy a hacer un medio punto alto. Después 2 medios puntos, uno en cada punto. Y 2 puntos deslizados, uno en cada punto. Todo lo que hice hay que repetirlo 2 veces más. Siete cadenas, un medio punto alto en la tercera cadena, 2 medios puntos, uno en cada punto, y 2 puntos deslizados, uno en cada punto. Así nos debe quedar este primer paso. Vamos a tejer un medio punto en cada uno de estos 3 motivos, comenzando con una cadena. Nos quedaron entonces 3 medios puntos. Vamos a tejer ahora en círculo alrededor de estos 3 puntos, un medio punto en cada uno de este lado de la cadena y un medio punto en cada punto del lado de atrás de la cadena. Vamos a iniciar haciendo una cadena, volteamos el tejido y en la parte de atrás de cada una de las cadenas o en la parte superior vamos a tejer un medio punto. Aquí ya tengo 3 medios puntos. Después, de esta manera, vamos a tejer el siguiente. Solo atravieso el primer hilito de la primera cadena y tejo el medio punto. Este es el segundo y el tercero. Y voy a cerrar mi vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena y en el primer punto vamos a tejer 2 medios puntos juntos. En el siguiente punto un medio punto solo. Sobre los 2 siguientes vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada punto. En el siguiente punto vamos a hacer un medio punto y terminamos la vuelta con 2 medios puntos juntos en el último punto. En total, en esta vuelta nos deben quedar 10 medios puntos. Hacemos una cadena y vamos a tejer una vuelta de 10 medios puntos, un punto en cada punto. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos y la siguiente vuelta, que se inicia con una cadena, también va a llevar aumentos. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto, después 4 medios puntos solos, uno en cada punto, dos medios puntos juntos en el siguiente punto y terminamos con 4 medios puntos, uno en cada punto. Esta vuelta se va a terminar con 12 medios puntos en total. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Hacemos una cadena y vamos a tejer 11 medios puntos, un punto en cada punto,
Y en el último punto vamos a hacer un aumento. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en ese mismo lugar. Cerramos esta vuelta con punto deslizado y terminamos con 13 medios puntos. Hacemos una cadena. Vamos a tejer 8 medios puntos. Ahora, tomando solamente la parte de enfrente o el hilito del lado derecho, si vemos la cadena vertical, vamos a hacer un punto deslizado. Ahora 3 cadenas y en ese mismo lugar vamos a tejer 3 macizos incompletos que se van quedando aquí en el gancho, y después los 4 puntos que me quedan los cierro juntos. Ahora sobre el mismo punto, pero en el hilito de atrás en donde dejamos sin tejer, vamos a hacer un medio punto, después un medio punto en el siguiente punto y repetimos este paso. Tomamos el siguiente punto, solamente un lado de la cadena, que es el lado de enfrente o el hilito derecho si vemos vertical esa cadena, y hacemos un punto deslizado. 3 cadenas y en ese mismo lugar, solamente tomando un hilito, hacemos 3 macizos incompletos que se van quedando en el gancho. Ahora los 4 puntos que me quedan los cierro juntos y en la parte de atrás de ese punto, en el hilito donde no tejimos, vamos a hacer un medio punto. Vamos a terminar la vuelta con 2 medios puntos y a cerrarla con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Si contamos solo las cadenas de los medios puntos que tejimos sin contar estos motivos, nos debieron quedar 13 puntos. Vamos a hacer una vuelta de 14 medios puntos haciendo el aumento al final, 2 medios puntos juntos en el último punto y una vuelta más de 14 medios puntos, un punto en cada punto. Hacemos una cadena. Vamos a tejer ahora 7 medios puntos. Un medio punto alto en el siguiente punto, una vareta en el siguiente punto, 3 macizos, uno en cada punto, una vareta en el siguiente punto y terminamos la vuelta con un medio punto alto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Con estas mismas instrucciones vamos a hacer una vuelta más. 7 medios puntos. Un medio punto alto en el siguiente punto,
una vareta en el siguiente punto, y 3 macizos, uno en cada punto. Después una vareta en el siguiente punto y terminamos la vuelta con un medio punto alto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Hacemos una cadena para comenzar la siguiente vuelta. Vamos a tejer 9 medios puntos. Vamos a sacar un punto del siguiente punto, un punto del siguiente punto y un punto más del siguiente punto. Son 3 puntos diferentes y los cerramos juntos. Estamos disminuyendo de esta forma 2 puntos. Después vamos a tejer 2 medios puntos, uno en cada punto, y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hasta esta vuelta vamos a comenzar a rellenar el cuerpo con un poco de fibra blanca. Una vez que ya está relleno, continuamos tejiendo el cuello. Hacemos una cadena, 3 medios puntos, uno en cada punto. Después vamos a hacer una doble disminución como las que hicimos en las vueltas anteriores, sacando un punto de cada uno de los siguientes 3 puntos y cerrándolos juntos. Y hacemos un medio punto en cada uno de los puntos que nos quedan. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí nos debieron quedar 10 puntos y vamos a tejer 2 vueltas más de 10 medios puntos cada una, iniciando cada vuelta con una cadena y cerrándola con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vean cómo va quedando. Vamos a hacer una cadena y 4 medios puntos, uno en cada punto. Después vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada uno de los siguientes 2 puntos. Y terminamos esta vuelta con 4 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos y una cadena para comenzar la siguiente vuelta. Hacemos 2 medios puntos, uno en cada punto. Después un medio punto alto en el siguiente punto. Una vareta. 4 macizos, uno en cada punto.
una vareta en el siguiente punto, un medio punto alto en el siguiente punto y terminamos esta vuelta con 2 medios puntos, uno en cada punto. La vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y de esta forma debe quedar. Con estas instrucciones hacemos una vuelta más, una cadena para iniciar, 2 medios puntos, uno en cada punto, un medio punto alto, una vareta, 4 macizos, uno en cada punto, una vareta, un medio punto alto, dos medios puntos y un punto deslizado en el primer punto para cerrar esta vuelta. Vamos a colocar nuevamente relleno, enseguida hacemos una cadena, vamos a sacar un punto del primer punto, un punto del segundo punto y los cerramos juntos. Esta es una disminución que vamos a repetir alrededor de toda esta vuelta. Saco un punto del primer punto, un punto del segundo y los cierro juntos. Y así hasta terminar con 6 puntos en total. Vamos a cortar el hilo y dejar unos 10 o 12 centímetros para poder hilvanar los 6 puntos que quedaron y cerrar por completo. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con la misma aguja lanera. Con el mismo estambre negro ahora vamos a cortar 3 tramos de hilo como de 10 centímetros cada uno. Los vamos a anudar dejando aproximadamente 1 centímetro de este lado. Después, con ayuda de una aguja lanera, vamos a comenzar a abrir el estambre. Ahora vamos a colocarlo en este punto. Entonces estoy atravesando el gancho de modo que pase por ahí y después el resto del estambre lo voy a ocultar con el mismo gancho a lo largo del cuerpo. Una vez que está dentro, en esta parte se le pone un poco de pegamento y se detiene para que pegue hasta que seque. Iniciamos la siguiente pieza con un anillo mágico, una cadena y dentro del anillo vamos a tejer un medio punto alto, una vareta, un macizo, cargo 2 veces el gancho, saco un punto y voy a hacer un macizo largo que este se cierra en 4 pasos. 1, 2, 3 y 4. Cargo 3 veces el gancho, saco un punto en el anillo y voy a tejer aquí un macizo extra largo que se cierra en 5 pasos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiramos del hilo para cerrar el centro.
Hacemos 5 cadenas, volteamos el tejido, cargo 2 veces el gancho y hago un macizo largo en el primer punto libre que encuentro. Después un macizo normal en el siguiente punto. Una vareta en el siguiente punto. Un medio punto alto en el siguiente punto y un medio punto en el último punto. Hago 5 cadenas. Volteo el tejido y voy a hacer un medio punto en el primer punto libre que encuentro. Ahora 4 cadenas y un medio punto en el siguiente punto. Cuatro cadenas, un medio punto en el siguiente punto. Cuatro cadenas, un medio punto en el siguiente punto. 4 cadenas y un punto deslizado en el último punto. Aquí nos quedaron 5 arcos. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y hacemos otra pieza igual. Ahora con estambre en color amarillo del mismo grueso que el negro y el mismo número de gancho 2.5 vamos a tejer el pico, dejando unos 15 centímetros de hilo. Ahí comenzamos haciendo un anillo mágico. Después 3 cadenas. Dentro del anillo voy a hacer un macizo. Y atravesando ese macizo por la mitad voy a hacer un medio punto alto. Después un macizo. Y atravesando ese macizo a la mitad, un medio punto alto. Y por último un macizo. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro. Voy a hacer 3 cadenas. Volteo el tejido. En esta parte de abajo nos quedaron 4 puntos. Los 2 centrales los voy a tejer en relieve por encima, haciendo un macizo incompleto. Después, en el último punto, un macizo normal, incompleto también. Y ahora cerramos todos los puntos juntos. Hacemos una cadena de remate, cortamos el hilo. Vamos a doblar. Y con uno de los extremos vamos a coser aquí de modo que cierre. Y con el otro cosemos de este lado. No se cortan los hilos porque se van a utilizar para coser el pico a la cabeza. Así como cosimos este lado, vamos a coser el otro y se va a quedar el hilo de esta forma. Aquí ya le cosí las alas, solo son 3 puntadas en la parte superior, pero vean cómo están colocadas. Los arcos quedan en la parte de abajo. Vamos a colocar el pico de esta manera. Vean que queda a la altura del pecho y a la mitad más o menos de la altura de la cabeza. En este extremo vamos a dar 3 puntadas
y lo mismo del otro lado. Debe quedar curvo en esta parte. Y una vez que fijamos de ambos lados, entonces ya con cualquiera de las dos hebras cosemos esta parte igual, tomando solamente un hilito en color gris y uno en color amarillo. Y las puntadas se dan muy ligeras, no deben quedar apretadas. Al terminar, ocultamos el sobrante del hilo con la misma aguja lanera. Continuamos tejiendo con el estambre en color amarillo, pero vamos a cambiar el número de gancho. Este es del número 6 de acero. Vamos a dejar unos 10 centímetros de hilo antes de comenzar a tejer. Hacemos un anillo mágico y después 3 cadenas. Cortamos el hilo y pasamos el estambre a través de la última cadena. Regresamos al anillo mágico. Dejamos nuevamente la misma cantidad de hilo. Lo pasamos a través del anillo y tejemos otra vez 3 cadenas. Cortamos el hilo y lo pasamos a través de la tercera cadena. Y repetimos ese paso. Dejo la misma cantidad de hilo, lo paso a través del anillo mágico y tejo 3 cadenas. Corto el hilo, lo paso a través de la última cadena. Vean cómo va formando las patitas. En total debemos tener 4 motivos como estos o 4 deditos. Estos tramos de hilo se van a poner sobre el alambre que se va a colocar para formar las patas, y con uno de ellos vamos a enrollar sobre el alambre y los 3 hilos que quedan hasta darle el largo que necesitamos. Estos hilos con aguja lanera se van a ocultar en la parte de atrás de cada una de las cadenas de ida y vuelta. Una vez que están rematados los hilos, se va a cortar el sobrante y se va a poner un poco de pegamento en cada uno de ellos. Vamos a hacer otra pieza igual. Estos 2 alambres son clips. Los extendí, los pasé en forma de U a través de estos 2 motivos. Doblé de modo que se forme una escuadra y después la punta la doblé nuevamente hacia adentro. Eso va a permitir que quede de pie. En esta parte de atrás extendí un clip, lo doblé a la mitad y lo pasé desde el punto central de estos 2 motivos hacia abajo, colocándolo en el centro para que sea el soporte de la pluma central. Entonces con hilo gris y aguja lanera vamos a empezar a dar puntadas de modo que se envuelva y que se cubra todo alrededor. No se debe ver. Con el mismo estambre vamos a pasar con la aguja hacia arriba y hacia abajo 3 o 4 veces para fortalecer esta pluma al igual que esta. Y hay que procurar que las 3 queden más o menos del mismo tamaño, no encoger. Lo último que hay que hacer es colocar un par de ojos móviles de 5 milímetros de diámetro. El pico puede quedar así, pero si ustedes quieren decorarlo hay que hacer 2 puntadas verticales como de 2 milímetros en cada lado en la parte superior.
Y con el mismo hilo y pegamento transparente vamos a ponerle un borde de lado a lado, y así les debe quedar. Tejimos en un video anterior ya estas mazorcas o estos elotes. Vamos a tejer la cantidad que ustedes quieran para decorar, puede ser 1, 2, hasta 3. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video para terminar con nuestra decoración otoñal.